Muy buenos días, quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se contacta con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, para compartir juntos esta palabra maravillosa que poniéndola en práctica pudiera cambiar nuestras vidas y convertirlas en unas vidas productivas, en unas vidas que adoran y alaban a nuestro Señor. Antes de empezar, póngase cómodo, invite a sus familiares a unirse por medio de YouTube o por medio de Facebook Live. Y comparta este link para que ellos puedan estar también junto con nosotros. Pero disponga su corazón, más que todo, a adorarle al Señor, a exaltar su nombre. Y ocupemos estos primeros minutos para adorarle a nuestro Señor, a nuestro Redentor. Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Montañas, yo lo puedo en Jesús, lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús, Él vive mi fe. Yo lo puedo en Jesús, lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús, Él vive mi fe, que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús, lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús, Él vive mi fe.
Señor Jesús, en esta tarde, Padre, queremos reconocer ese amor tan grande, Señor Jesús, por cada uno de nosotros. Tú has cambiado el lamento y la aflicción. En melodía que alegra el corazón. Hoy levantamos un nuevo canto, tú cambiaste nuestro corazón Por amor. Camino tropezamos al andar, mas por tu gracia nos regresas a tu hogar. Nos levantas, nos abrazas y guías nuestro caminar por amor. Por amor. Él descendió y renunció, dejó su trono, vino a traer salvación. Él se entregó, su vida dio, pagó el precio, en esa cruz conquistó, se levantó, resucitó, lleno de gloria, y todo fue por amor. Oh, oh, oh. Por amor. Oh, oh, anhelo el día que tu rostro pueda ver. Mira los ojos del que rescató mi ser. Y eternamente estar presente ante el Rey que todo lo entregó por amor. Por amor. Bien, ya estamos listos para
recibir esta palabra maravillosa. Adoremos al Señor siempre que tenemos la oportunidad. Pues adoremos al Señor con lo más profundo de nuestro corazón, con nuestro ser íntimo, con aquello que de veras el corazón conoce. El Señor conoce, es del corazón del ser humano. Así que le invito a estar atento a esta palabra maravillosa. Siempre la palabra del Señor tiene algo para enseñarlos, siempre tiene algo para ponerla en práctica. Así que vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos. Marcos 8, desde el 14 hasta el 19, vamos a leer, o hasta el 18. La palabra del Señor dice: pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban entre sí y les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? No recuerdan nada en absoluto. Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ella. Vamos a leer hasta el 20. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Esta es una porción de la Escritura en donde se nos advierte de un grupo de personas. Y vamos a leer para completar este grupo. Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 16 y el versículo 6. Mateo 16, versículo 6. La palabra del Señor dice este versículo: atención. En otra versión dice alerta. Les advirtió Jesús: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Uniendo Marcos 8, 15 y Mateo 16, 16, nos da 3 grupos de personas de los cuales nosotros debemos estar alertas. Debemos estar muy pendientes. No exclusivamente en 3 personas, sino en 3 perfiles de personas que hoy los vamos a aprender. El tema de esta predicación entonces se llama alerta. Manténgase alerta. 3 grupos de personas fueron abiertamente opositores del Señor Jesucristo. Ellos usarían todos los recursos a su alcance para dañar y terminar con la obra de Cristo y sus discípulos. Jesús advierte fuertemente y a mantenerse alerta de estos 3 perfiles de personas y de la doctrina de ellos, que se puede propagar peligrosamente y con mucha facilidad como la levadura en una masa de pan. Pero, ¿cuál es esta levadura que aquí menciona? Los 3 perfiles son los fariseos, los herodianos y los saduceos. Pero, ¿cuál es la levadura de los fariseos? ¿Cuál es la levadura de los saduceos, de los herodianos? ¿Cuál es esta enseñanza o esta doctrina? ¿Cuál es su modo de pensar? ¿Está acaso Jesús hablando de solamente el producto para elaborar el pan, hablando de lo que es la levadura? Los discípulos se confundieron. Ellos dijeron: ¿de qué está hablando? Y hemos traído solo un pan. Y el Señor pues había justamente recientemente alimentado a 4,000 personas y había cruzado el lago y se encontró con los fariseos, y los fariseos le pidieron una señal del cielo. Cuando él cruzó el lago, los fariseos dijo: danos una señal del cielo. Acaba de alimentar a 4,000 al otro lado y los fariseos están pidiendo una señal del cielo. Este es el perfil de uno de estos grupos, los fariseos. Pues hoy vamos a aprender, amados hermanos, acerca de estos 3 grupos y cómo podemos utilizarlo para nosotros mejorar nuestro estilo de vida. Los discípulos, diríamos por ahí, estos pobres discípulos de Cristo se quedaron pensando solamente en el pan en primera instancia, ¿no? Pero Jesús mismo les explicó y les dijo en el versículo 12, entonces, al fin comprendieron.
que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos, y también la de los herodianos. 3 perfiles, 3 enseñanzas y un llamado a tener cuidado o a mantenerse alerta de este tipo de enseñanza, de este tipo de perfil que está en algunas personas o grupos de personas que pueden influir poderosamente en la vida de una persona, como influye poderosamente la levadura en la masa del pan. El cuidado implica ayudarse a uno mismo, ¿cierto? Tener cuidado, estoy hablando de estas enseñanzas o de estos perfiles de personas, implica ayudarse a uno mismo, pero implica también tratar de ayudar a los demás, incrementar mi bienestar e incrementar el bienestar de los demás, evitar que suframos y evitar que alguien sufra o que tenga algún perjuicio. Puede ser esta, amado hermano, una advertencia. A veces esto de alerta, atención, también es una especie de amenaza. Cuidado con este hombre, por ejemplo, dicen algunos ahí, está borracho, es muy agresivo, ten cuidado al cruzar la calle. Hoy en día, ¿no es cierto?, que con tanta tecnología, dice, si instalas un nuevo programa, ten cuidado de evitar los virus, por ejemplo, por poner ejemplos, ¿no? La advertencia es aquí, amados hermanos, por la amenaza de la doctrina contagiosa, esta doctrina pegajosa, pero completamente errónea de los fariseos, los saduceos y los herodianos. Aprendamos pues del perfil de estos 3 tipos de opositores pegajosos y contaminantes que hoy en día todavía existen. El perfil de estos 3 personajes, fariseos, saduceos y herodianos, todavía existen porque es el espíritu lo que se mantiene. Vamos pues a aprender de estos 3 perfiles. Primero, el perfil de fariseo, el perfil fariseo. Hombres esforzándose por ser fieles a sus tradiciones, por ser fieles a sus enseñanzas, pero enseñanzas de hombres. En algunos casos, fábulas, en algunos casos, leyendas, y dando más importancia a las tradiciones, a las fábulas, a las leyendas o a las enseñanzas de hombres en comparación con la propia palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 7, versículos 6 hasta el 13. Marcos capítulo 6, versículos 7 del 6 hasta el 13. La palabra del Señor dice: Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Y el 9, vamos a leer. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Quisiera preguntarle a usted: ¿se considera un cristiano, un evangélico, un católico o un cristiano en general? ¿Tiene en su conjunto de creencias la palabra de Dios o tiene un conjunto de tradiciones o pensamientos humanos? O mejor aún le pregunto: ¿confirman sus pensamientos o invalidan sus pensamientos los mandamientos de Dios? Lo que usted cree, lo que usted piensa, lo que usted hace, lo que usted procura desenvolverse, ¿confirma o invalida los mandamientos de Dios? Tenemos muchas tradiciones, déjeme decirle, querido amigo, sea usted católico, sea usted evangélico, sea usted cristiano en general, testigo de Jehová, mormón, etcétera, como se considere usted. ¿Tiene usted un conjunto de creencias? ¿O esas creencias confirman la palabra de Dios? ¿O es que son cosas que el hombre ha inventado y que usted las está siguiendo con más importancia que la propia palabra de Dios? Sabe, estimado oyente, es llamativa la actitud hasta cierto punto acrítica de muchos cristianos que aceptan imposiciones, aceptan prohibiciones, sin preguntarse siquiera si lo que acepto estoy obligado a aceptar, si valga la pena o valga la redundancia. No todos
imponen y prohíben lo mismo, pero cada congregación, amado hermano, tiene una especie de propia lista de santidad a la cual todos están obligados a someterse y ser considerados espirituales. Aquí algunas cosas, amados hermanos, por poner solo ejemplos. En algunos lugares se dice que la mujer no tiene que vestirse de tal manera, que se está vistiendo con ropa de hombre. En algunos lugares dicen que no se debe adorar a Dios con esos instrumentos del diablo, hablando de las tumbas, la batería y cuestiones eléctricas modernas. Hay algunos que dicen los cristianos no deben bailar. Otros que dicen el cristiano no debe celebrar cumpleaños. El cristiano no debe jurar la bandera. Otros, en cambio, dicen el sábado es un día santo, hay que guardarlo. Si haces tal cosa, dicen otros, te voy a poner en disciplina. ¿Y qué de los fetiches milagrosos, querido hermano? De aquellos amuletos, de aquellas cosas o prácticas que procuran o que pienso que por estas prácticas o estas cosas voy a alcanzar un milagro. Voy a poner aquí la velita, voy a poner aquí esta situación. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Enseña la palabra de Dios tales cosas? Nosotros debemos seguir, amados hermanos, el ejemplo de los primeros cristianos. Y uno de los ejemplos maravillosos de cómo escudriñaban la palabra de Dios se registra en el libro de Hechos del capítulo 17. Se dice que los hermanos de Berea estudiaban las Escrituras para cerciorarse si lo que enseñaba el apóstol Pablo y otros más era de fiar, tenía un fundamento del cual podían ellos estar tranquilos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículo 11, 10 y 11 leamos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si éstas eran así. Hechos 17 nos narra esta historia maravillosa de una comunidad cristiana naciente y que tenían ya la costumbre de escudriñar las Escrituras y de comparar a ver si lo que están diciendo aquellos discípulos, aquellos apóstoles del Señor, están en lo correcto. Es decir, dice la Escritura, ellos eran más nobles, más preclaros, conspicuos, palabras difíciles, pastor, más célebres. ¿Por qué? Porque te ocupaban en lo importante, en lo maravilloso, en la verdad de la palabra de Dios. No querían estar sumidos ni en la ignorancia, ni tampoco ser ignorados. El problema de hoy, querido amigo, querido hermano, es que existe una unificación de los criterios, de los pensamientos, y esto hace notar que estamos siguiendo una enseñanza, una doctrina muy similar a la de los fariseos. Los fariseos tenían la ley y la pusieron en un lugar, pero las tradiciones religiosas, las tradiciones de las personas humanas, ¿no es cierto? Algunos inventos de prácticas, de fiestas, etcétera, eran más importantes que la propia ley. Hoy en día este sincretismo también actúa de la misma manera. ¿Y qué es el sincretismo? No es sino un sistema en que concilian doctrinas diferentes, ¿no es cierto? Unas palabras de unos, otras costumbres de otros, tradiciones de aquellos, culturas de aquel. Todo eso lo mezclan y forman una sola enseñanza, una enseñanza polimentalista, es decir, de varios pensamientos. Los fariseos eran expertos en esto. El perfil fariseo era justamente, ellos decían, pero la tradición dice tal cosa, pero la costumbre es así, pero la tradición es de esta manera y no vale. Entonces era más importante la tradición, lo que dice el hombre, lo que dice el ser humano más, o comparado con lo que dice la palabra de Dios. En la época del profeta Elías, esto está registrado en el libro de los Reyes, Primera de Reyes, se registran hechos consecutivos de el pueblo israelita cuando iba a adorar a Dios, iba al templo, adoraba a Dios, dejaban su ofrenda ahí a Dios y por si acaso, si Dios no les oía, se iban también al templo de Baal a dejar sus ofrendas. Este era el pueblo de Israel, ¿puede creer? Esto terminó en una situación muy interesante cuando Elías retó a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo
y pues hizo una especie de apuesta, ¿no es cierto?, para ver cuál de veras es Dios. Dios de Israel, Jehová de los ejércitos o los Baales. Y usted sabe tal vez la historia, pues él terminó haciendo consumir una montaña de leña en fuego sin prácticamente ningún mecanismo que pueda ayudarle, solamente con el poder de Dios, y aún esta leña estaba mojada, y les comprobó a estos sacerdotes de los Baales cuál es el Dios Todopoderoso. Esto está registrado en capítulo 18 de Primera de Reyes. Pero queridos amigos, Dios no puede ser burlado. Su palabra es única y debe ser acatada. Las tradiciones muchas veces contradicen, y no solo que contradicen, sino ofenden a Dios. Ofenden a Dios. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 menciona lo siguiente: pues hay que hacer, amados hermanos, todo para la gloria de Dios. Y mire lo que dice: todo me es lícito, esto es verdad, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo lo que tenemos que hacer debe darle gloria a Dios. Entonces todo me es lícito, yo puedo hacer cualquier cosa. Sí, vaya nomás. Papi, ¿puedo hacer esto? Vaya nomás. Le pregunto a mis hijos, pero no hay nada de malo, me sabían decir, cuando eran más pequeños, adolescentes. Y yo les decía, ¿y tiene algo de bueno lo que vas a hacer? ¿Tiene algo de bueno a dónde vas? ¿Da gloria a Dios lo que vas a hacer? Y no estoy hablando de vivir una vida religiosa, una vida piadosa, una especie de estar metidos en tiempos largos de oración y cosas como esas. No, pero lo que voy a hacer, así sea hasta algo que me ayuda en el ocio, en la tranquilidad, hasta eso puede darle gloria a Dios. Piense, amado hermano. Los israelitas no poseían una identidad religiosa. Se nota porque adoraban al Dios de Israel. En un momento eran extremadamente santos, tenían una sencillez de corazón para dejar una ofrenda delante de Dios, y al siguiente día estaban en el templo de Baal realizando orgías y actos de inmoralidad para adorar al otro ídolo, al ídolo. Amado hermano, este pensamiento, esta levadura pegajosa de los fariseos hoy en día también está vigente. No es muy lejos pensar, o no está muy lejos pensar, estas creencias humanas que son más importantes que las de Dios. Hay grupos religiosos que saben mucho más de tradición que la propia palabra de Dios. ¿Y por qué haces esto? No sé, así han dicho. Mis padres lo hicieron, mis abuelos lo hicieron, y yo también lo hago. Pero entonces, ¿cuándo es el momento que tomarás una palabra o la palabra de Dios y podrás comparar si lo que te han enseñado, si lo que has recibido por tradición está en lo correcto? Es tiempo de hacer un ejercicio mental y de comparar, como los hermanos de Berea, si lo que están diciendo, si lo que te han enseñado tiene concordancia con la palabra de Dios. La levadura de los fariseos aún está consumiendo y haciendo de la vida del creyente, del que busca a Dios, en un pan al sabor de los fariseos. Número 2. Vamos por el perfil saduceo. Este era un grupo. Los fariseos, los saduceos, son unas sectas religiosas en el ámbito de la fe judaica. Y el saduceo, pues, es el típico aquí argumentador, el que cuestiona todo, el que le gusta solamente lo que le conviene. Los discípulos aprendieron de Jesucristo directamente, se dejaron enseñar de Él, de su mansedumbre, con humildad de corazón les enseñaba, y ellos accedieron a esta enseñanza. Pero los saduceos siempre estaban promoviendo una especie de persecución a Jesucristo, especialmente en el tema de la resurrección de los muertos. Este es un tema fuerte para ellos, ¿no? Y la predicación apostólica también fue fuerte en este tema, porque ellos predicaban la resurrección de los muertos, no solamente la muerte de Cristo y su obra redentora para nosotros, sino también la resurrección de los muertos, de nosotros, que tendremos, como dice el apóstol Pablo también, un cuerpo similar al que tuvo Cristo Jesús cuando ascendió a los cielos. Tema fuerte. Y los saduceos decían, no existe tal cosa. Los fariseos, en cambio, sí creían estas cosas y por ahí se oponían, ¿no? Caifás, uno de los que usted conoce
el líder de este grupo religioso judío del Sanedrín, este sumo sacerdote, era saduceo. Sí, entonces estos no creían en la resurrección de los muertos. Pero, por ejemplo, amado hermano, aquí estamos mirando un poco más el perfil de esto, ¿no? Entonces, el saduceo es este típico argumentador que todo lo cuestiona, el que si no está como él piensa, pues no lo toma, lo desprecia y así, ¿no? Por ejemplo, una de las trampas que le pusieron a Jesús está registrado en Mateo capítulo 22, los versículos 23 hasta el 30. No vamos a leer, pero vamos a recordarlo, ¿no? Se acercan los saduceos y le dicen al Señor Jesús, una mujer, ellos tenían la costumbre, la cultura judía, cuando una mujer no tenía hijos y el esposo se muere, pues tomaba el hermano para que sea su esposo de nuevo, ¿no? Y ellos cuentan una historia diciendo, una mujer tenía su esposo, no tuvieron hijos y subo a su segundo hermano y tampoco tuvieron hijos, también se murió, y así 7 hermanos se casaron con esta mujer y le dijeron, ¿cuál de ellos era el esposo en la resurrección? Esta es una trampa de los saduceos para el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Este asunto de promover una especie de razonamiento para que fundamente las cosas que están mirándose, pero ellos no entendían porque el asunto de su corazón estaba violentado, estaba transformado, no para bien, estaba endurecido. Los saduceos promovieron persecución a Jesús. Este ejemplo en donde le quieren hacer le proponen una trampa al Señor Jesucristo, nos hace dar cuenta a nosotros cuál fue el pensamiento de este grupo, de este perfil de personas, los saduceos. El Proverbio 23, el versículo 7 dice lo siguiente, vaya conmigo por favor, Proverbios 23, 7, dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, así es la persona, o sea, como está adentro, ¿no es cierto? Es como es afuera, en otras palabras. Y también en Lucas 14, 33 se dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dentro de todo lo que me posee no es solamente cosas materiales, son pensamientos, son argumentos, son, en el caso anterior, tradiciones, son enseñanzas erróneas, equivocadas, pegajosas. Los saduceos tenían este pensamiento, trataban de explicarlo todo y si las cosas no le convenían, pues simplemente no lo tomaban. Hoy en día la gente dice de un pensamiento muy similar. Hay gente que dice, Dios no es malo, Él es bueno con todo. Cualquier cosa que hagamos, Él no va a permitir que nosotros vayamos al infierno. Yo busco a Dios a mi manera. Esta es la manera en que yo busco a Dios. Yo interpreto la Biblia de esta manera. ¿Cómo puede ser verdad el asunto de la creación? Dicen otros. Y algunos que ya creen en la palabra de Dios, sin embargo, dicen los dones espirituales eran cosa de los 12 discípulos del Señor. Y terminó allí. ¿Sabe qué? Su forma de pensar le define. Su forma de pensar define su forma de actuar. ¿Sabe qué? La batalla, como decía mi esposa la semana anterior, está aquí, en la mente, en estos 2 dedos. Ahí está la batalla más grande que el ser humano tiene. Proverbios 20, 18 también dice que los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Pero bueno, hablemos de la primera parte. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Pero ¿qué consejo más adecuado? ¿Cuál es el consejo más maravilloso? Sino el de la palabra de Dios. No hay otro consejo mejor. No hay verdad. No hay varias verdades. Es una sola verdad. Y lo que dice en la palabra de Dios, esa es la verdad. Entonces, mire, el perfil de estos saduceos ahora es el perfil de estas personas argumentadoras que creen a su manera, que tratan solamente el asunto de una manera, entre comillas, ¿cómo podría decir?
están pensando solamente en lo natural, están pensando solamente en el razonamiento lógico. Pero muchas de las cosas que están en esta palabra exigen fe. Y eso está acá en el corazón, en el interior del ser humano. Alguien dice por ahí que la fe y la tontería son primos hermanos. A veces obrar en fe es obrar en una manera que el mundo no entiende o que cree que son cosas tontas. Como muchos creen que el cristiano que está esperanzado en la preciosa palabra de Dios de un día llegar a la presencia del Padre y estar compartiendo eternamente este tiempo de adoración, de alabanza, pero de disfrute también en un cuerpo glorificado. Piensan algunos que el cristiano que está esperanzado en esto, pues está un poco loco, ¿no? Saduceos, hoy en día también existen, y muchos. Vamos al tercer perfil, es este perfil herodiano. Estos estaban fundamentados en lo que un hombre que compartía el poder político con la mundanalidad les ofrecía. Este es Herodes, ¿no? Es el rey puesto por Roma y él estaba en el poder político, pero tenía una vida de mundanalidad increíblemente exagerada. Este hombre, Herodes Antipas, su nombre, dio testimonio abierto de su futilidad, de su mente cerrada y pequeña, de su insignificancia, de su vanidad, al contraer un escandaloso matrimonio con Herodías, quien era esposa de su hermanastro, Herodes Filipo. Le robó su esposa, así es. Herodes es el inconfundible practicante de la frivolidad, de la ligereza en asuntos tanto espirituales como personales. Aquel que disfruta, escuche, de la carnalidad sin una pizca de temor a Dios. ¿Existen hoy personas así? ¿Existen personas que disfrutan de la carnalidad y no tienen temor de Dios? Por supuesto. Este país, esta ciudad está con, pero si no decir llena, pues con bastante pensamiento y práctica de este tipo. La pregunta de los herodianos a Jesús, la trampa que ellos pusieron fue la siguiente. Usted recordará, esto está en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Cuando le pregunta, Señor, ¿es lícito dar tributo al César o no? Y el Señor le respondió que había de darle a César lo que es de César y a Dios lo que era de Dios. ¿Cierto? Esta respuesta del Señor Jesús da cuenta de veras que hay algo que tiene que estar orientado a lo político tal vez, algo que tiene que estar orientado a lo humano, a lo natural, pero hay algo definitivamente que está orientado a lo espiritual. Y las dos cosas son importantes, pero no puedes dejar la una y no hacer la otra. En todo caso, lo que se podría dejar de hacer lo humano y no dejar de hacer lo que Dios manda. El Señor Jesús, en una ocasión, recuerden ustedes cuando Él tumbó la tienda de las mesas de los cambistas y esto cuando estaba en el templo, Él dijo una palabra que todos ustedes creo que saben, ¿no? Mi casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho de esta, haber convertido esta en cueva de ladrones. Bueno, y el Señor sanó a ciegos, sanó a cojos, y dice la Escritura que muchos del pueblo adoraban y aclamaban a Dios por lo que el Señor hacía, ¿no es cierto?, cuando iba al templo, cuando iba a la sinagoga, etc. Se había convertido en lo que el pueblo esperaba, ¿no es cierto? Ya la fama del Señor se regó por tantos lugares que la gente esperaba eso de Él. Pero Herodes hacía simplemente lo contrario, no quería dar gloria a Dios. Cualquier cosa que hacía estaba más apegado al estilo de vida de la gente, de los pueblos alrededores que daban gloria a los Baales. Por ejemplo, el culto a Baal, queridos amigos, se componía de orgías interminables. Ese era un culto al dios Baal. Y Herodes estaba más cerca de este tipo de culto a los Baales de dar gloria al Dios de Israel, siendo rey de Israel. Tremendo, ¿no? Entonces el perfil de estos herodianos tiene que ver con esa frivolidad, tiene que ver con esa futilidad, esa mente pequeña, con la vanidad también, tiene que ver con hacer las cosas
horrendas y tomarlas como si fueran normales? Estos pensamientos, amado hermano, todavía están presentes. Yo me atrevería a decir incluso dentro de la iglesia. Todavía. Pero si no está, pues tiene la influencia de estos y están siendo jalados, seducidos por ese tipo de pensamientos de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. Algunos tópicos a considerar de una doctrina tal vez herodiana, pero trasladándola a nuestros tiempos, podría ser, por ejemplo, lugares que exigen, por ejemplo, el diezmo obligatorio. Aquellos que hablan de este famoso evangelio de la prosperidad. Pero quizá lo más peligroso aquí es esta abierta mundanalidad que lleva al ser humano a alejarse de Dios y a la muerte eterna. Ahora, mi amado hermano, ¿qué doctrina ha influenciado su vida? ¿La de los fariseos, la de las tradiciones, la de los hombres, aunque parece buena, pero es doctrina de hombres? ¿Están las tradiciones más firmes y más fuertes en su vida que la propia palabra de Dios? ¿Ha pensado que la levadura tiene la capacidad de proporcionar el sabor a todo el pan, a toda la masa? Y aparte de eso, pues le da cuando se mete en el horno este color amarillentito, ¿no es cierto?, que le hace que sea atractivo, el color dorado que tiene el pan. Eso hace la levadura. ¿Por qué? Porque puede llegar a todas las partes de la masa y por eso se ve esta uniformidad. Si usted fuera un pan y la levadura ha llegado a esa masa, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe su vida, amado hermano? ¿Qué color tiene su vida? ¿Tiene color a tradiciones religiosas? ¿Tiene color a tradiciones culturales, tradiciones ancestrales, la Pachamama? Los razonamientos, estos razonamientos sublevados y propios de una inconformidad espiritual, son parte de su vida, es lo que da cuenta de quién es usted. Una vida de temor por la presión a, por ejemplo, dar dinero, o este desenfreno mundano es lo que marca su vida. Hay personas que están ofendidas porque en las iglesias les obligan a pagar sus diezmos. Y no quiero hablar de esto mucho, pero no se puede obligar tampoco. Esto es un acto del corazón, es una responsabilidad personal. Pero ¿cómo vive usted? ¿O cómo ha dejado de vivir usted? ¿Hay una conformidad o una inconformidad en su vida? Ahora bien, amados hermanos, yo quiero que usted compare esto, lo que Pablo dice acerca de estas levaduras, de estas doctrinas, y tome su propia decisión. Así que vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 6. Timoteo, 1, 6, 3 al 6. ¿Qué dice pues Pablo de estas falsas doctrinas o estas levaduras? Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Esta palabra es contundente.
es una palabra que nos muestra en dónde está el individuo. Dice que los que se han ido con las fábulas, se han ido con las tradiciones, se han ido con los pensamientos en los ancestros, se han ido con estos pensamientos que no creen en la esperanza del creyente, por ejemplo, o en la profecía. O aquellos que simplemente viven su vida, aquellos que dicen, chulla vida, hay que disfrutar aquí. Ellos, dice, han dado la espalda a Dios. Tienen la mente corrompida. Para ellos mostrar sumisión. Cuando dicen, ahora voy a buscar a Dios, Diosito por aquí, dice, solamente es un medio para enriquecerse. Cuando está de por medio algo material, entonces ahí sí Dios, ahí sí Dios. Segunda de Timoteo, capítulos 4, del 3 al 5. Dice lo siguiente: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Esto es la palabra de Dios, amado hermano. Debe tener la mente clara en toda situación. No tenga miedo, dice, por sufrir por el Señor. Ocúpese en lo que significa la buena noticia. Comparte esta buena noticia. Haga de usted un ministerio hacia los demás. Y a Tito también el apóstol Pablo le dice lo siguiente. Tito 2:1, pequeño versículo. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Alerta, atención, está diciendo el Señor. Cuidado. Manténgase alerta, amado hermano. Cuidado. La recomendación, o más que recomendación, el encargo del Señor Jesucristo es a mantenerse alertas, a buscar la sana doctrina, a alejarse de las fábulas, a alejarse de las tradiciones de hombres. No sea arrogante, no sea falto de entendimiento. Deje de vivir en la mundanalidad. No anteponga lo terrenal a lo divino, ya basta. La comisión de Jesucristo es manténgase alerta. Y aquí, con estos tres perfiles de personas y de pensamientos, pues nos deja el Señor una gran enseñanza, porque en el mundo, la oferta del mundo está por lo menos en estos tres órdenes. A buscar religiosamente en el pasado, en lo que me han contado, pero que no tiene ningún fundamento bíblico, aquello que es considerado tradición, aquello que es considerado parte de los ancestros, incluso mezclado con las prácticas en tribus y cosas como estas, que dan un sincretismo y no una sana doctrina. A alejarse de todo ese tipo de fábulas y estos pensamientos también arrogantes, que mira con desmedro, ¿no es cierto?, la poderosa palabra de Dios y no cree en ella, dejando de lado aquellas cosas que para el ser humano no son parte de una cabeza o de un ser inteligente, como por ejemplo la propia creación de Dios o las promesas de esperanza de una vida eterna después de esta, la resurrección y la resurrección del cuerpo también. No anteponga lo terrenal a lo divino. No sea arrogante. Deje de tener ese entendimiento reducido. Y no necesariamente las tradiciones de hombres son lo que dice la palabra de Dios. Así que manténgase alerta. Le invito con esta predicación a mantener su mente abierta, su disposición a acercarse a la verdad, a hacer lo que los hermanos de Berea hicieron, a comparar que lo que se está recibiendo de alguien que está diciendo que es palabra de Dios, pues compárela con ella y ponga en práctica de acuerdo a lo que dice su palabra. Desestime lo que no se compadece con esta verdad maravillosa y tome con suma atención y valor lo que sí
se alinea con la preciosa palabra de Dios. Le invito a cerrar sus ojos y permítame orar por usted y por su casa en este momento. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Queremos, bendito Señor, que tu palabra llegue a cada hogar, a cada casa, y que por medio de sus padres, a los hijos, Señor, llegue esta preciosa palabra para abrir, Señor, la mente, para sanar sus corazones, para proveerles de una sana doctrina, para que vivan, Señor, en una vida que de veras da gloria a Dios. Y esto, Señor, no solo repercute en una vivencia plena acá, Señor, de esta vida abundante que el Señor nos regaló, sino también, Señor, a esperar esa maravillosa oportunidad de acercarnos eternamente hacia ti. Confiamos en ti, Señor. No ponemos, Señor, no nos desprendemos o separamos las cosas terrenales, pero sí, Señor, ponemos en segundo plano. Quisiéramos tener las cosas espirituales en primer orden en nuestras vidas. Esa es nuestra oración. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a vivir este tipo de vida. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que, amado hermano, alerta, pilas, como dicen acá, a estos pensamientos que hoy en día también están. Pilas a no dejarse llevar de este tipo de pensamiento humano que lo que hace es alejarle de Dios y robarle su salvación. Atesórela, atesórela. Que tenga una linda semana y una semana bendecida en todo lo que usted haga. Confiad en Jehová, en Él está la fortaleza. Caminar en rectitud y desearle con el alma dentro de tu habitación. Espérale en oración, la tierra conocerá el castigo y destrucción.